Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Y me da mucho gusto, como siempre, tener aquí a la consejera Madeleine Ivette Figueroa Gámez. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, muy buenas tardes a ti, Guillermo, y a todo el público que nos escucha el día de hoy. Claro que sí, el día de hoy es una fecha importante, es una fecha en la que se conmemora esta lucha contra la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Sin lugar a dudas, se ha avanzado, consejera, pero sigue faltando trabajo, tanto de mujeres, pero también sobre todo de muchos hombres. Claro, pues precisamente el día de hoy, 25 de noviembre, es para conmemorar, no es un festejo, no es una claro celebración. decirlo, vale la pena, qué bueno que lo menciona. Es importante decirlo porque luego por ahí empiezan a regalar flores en las oficinas, etcétera. No es un día de festejo para nada, es un día de conmemoración que nos sirve para hacer conciencia en la sociedad, en las mujeres, en las niñas, en los niños, en los adolescentes y en los hombres, de por qué es necesario erradicar la violencia contra las mujeres. A veces no nos damos cuenta y se siguen presentando estas situaciones. Hoy en día, en pleno 2024, se siguen presentando situaciones. Les tocó vivirlo a ustedes en la Comisión de Paridad en el pasado proceso electoral. Y bueno, es algo recurrente en donde se ha hecho trabajo, pero sigue faltando mucho más. Claro, pues se está trabajando constantemente para lograr esta erradicación. Vale decir que, bueno, pues 2024 fue un año muy representativo para las mujeres. Tenemos la primera mujer presidenta de la República, que eso en las niñas sobre todo va a generar un impacto pues súper positivo y súper padrísimo. A la par también tenemos, por ejemplo, una ministra que es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos ya en muchos congresos, como es en el estado de Coahuila, una presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, ¿no? De las diputadas y diputados locales, y así en muchos estados. Tenemos una presidenta en el Instituto Nacional Electoral, tenemos una presidenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son lugares representativos para las mujeres y que son lugares hacia los cuales muchas niñas, mi niña de hace años, nunca se imaginó ver a una mujer sentada en esos espacios portando la banda presidencial, por ejemplo. Cuando se habla de violencia en contra de la mujer, una forma de que se ejerce violencia es no darle oportunidad de que puedan tener puestos importantes. Se habla mucho en materia legal, en materia jurídica, se va avanzando en todo esto, pero ahorita lo mencionaba la consejera Madeleine, el no ver una figura o una mujer con rostro es una connotación diferente. Ya cuando una mujer realmente está ocupando un puesto importante, cambia la connotación y es una cosa distinta el verlo en papel, en verlo en leyes, que verlo ya en una realidad. Así es, y la lamentable realidad a la que todas estas mujeres que ya llegaron a lugares inimaginables se enfrentan, lamentablemente es a la violencia en todos sus tipos y en todas sus formas, ¿no? Sea política, sea psicológica, sea emocional, sea digital ahora, pues todo esto parte de este sistema machista todavía y patriarcal en el cual están inmersas la mayoría de las sociedades, no solo en México, a nivel global. Cuando hablamos de esta violencia, hay bibliografía, se ha avanzado. Ya se tiene un tiempo, indudablemente que hay mucho todavía por hacer. Sigue apareciendo bibliografía importante que habla de este tema, pero también algunos programas, algunas series, algunas películas, ya también se está mostrando y se provocan un efecto de identificación con muchas mujeres de conciencia de lo que es la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y que antes pudiera haber parecido una costumbre. Pero ya hay programas y ya hay series que hablan al respecto. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, Guillermo, porque efectivamente, claro que la
televisión, las series, las películas, nos ayudan mucho precisamente a un día como hoy generar conciencia. Hay una gran cantidad de películas que podemos analizar desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de cómo viven las mujeres y sobre todo qué tipo de violencia se enfrentan afuera, en la sociedad, en el día a día. Y creo que esto puede ayudar mucho a nuestra sociedad, a nuestra ciudadanía, a que a través de estos medios audiovisuales, que es más fácil, ¿no?, estar viendo tal vez una serie, una película, que pues estar leyendo una bibliografía amplia de la historia y derechos de las mujeres, pues qué mejor que apoyarnos de todos los medios audiovisuales que tenemos para poder analizar, para poder hacer conciencia y para poder saber qué es lo que tenemos que cambiar en el futuro cercano en nuestras sociedades. Yo quiero aprovechar que estás aquí con nosotros, consejera, y pedirte si sabemos que has trabajado mucho en este tema. ¿Nos pudieras dar algunas recomendaciones de algunas series que, por ejemplo, hablen del tema para poder concientizarnos y sobre todo también de hacerlo de una manera muy amigable como lo son el estar viendo una serie? Ahorita lo mencionabas, a veces los libros indudablemente que son muy buenos, pero a veces no tienes el tiempo o no te gusta y es más fácil verlo a través de una serie. Exacto, nos ayuda a poder quedarnos a veces con más material de lo que estamos aprendiendo, pero luego la discusión que puede generarse después de ver esta serie, por ejemplo, en familia, con las amigas, cuando estamos en las reuniones sociales, pues creo que abona mucho a nuestra sociedad y a ese avance, a esa evolución que necesitamos tener como sociedad para proteger a las mujeres y sobre todo para permitir que se desarrollen en contextos libres de violencia. Por ejemplo, hay algunas películas como son Las sufragistas, que es muy interesante porque ahí nos explica cómo se empezaron a formar, a aliar las mujeres en lo que se conoce como la primera ola del feminismo para primero pedir su derecho al voto, que implicaba no solo el derecho al voto, sino la obtención de más derechos pues humanos y sociales, ¿no?, y su reconocimiento. Y tenemos otras series más actuales, Las sufragistas, si no me equivoco, es del año 2011. Yo creo que esa película la podemos encontrar en casi todas las plataformas donde podemos ver series y películas. Voy a hacer promociones, pero no nos cobran después por ello, pero por ejemplo en Netflix, que es como lo común de vamos a hacer viernes de Netflix, sábado noche de Netflix, podemos encontrar dos series que para mí me parecen muy importantes, que son un poco más actuales y que nos ponen en esta parte de la discusión pública estos temas de las violencias que viven las mujeres. Una de ellas es una serie que se llama Intimidad, y otra es otra serie que se llama Las cosas por limpiar. Las recomendaría yo que pudiéramos verlas y ahorita hablamos un poquito de ellas. Sí, claro. La primera que comentaste se llama Intimidad. Intimidad. Intimidad, más o menos, sin darle todo, porque si no, no les vamos a adelantar aquí todo lo que trata la serie. Pero si nos pudieras platicar un poquito más o menos del contexto de lo que se ve, de lo que se abarca, de lo que el día de mañana, como bien mencionas, consejera, después de verla, igual y se puede platicar algunos de esos aspectos. Claro, por ejemplo, en esta serie Intimidad vamos a ver la historia específica de dos mujeres muy diferentes en lo que han hecho en su carrera profesional, muy diferentes en sus aspiraciones e incluso clases sociales. Son dos mujeres que de manera común se enfrentan a la violencia digital, pero lo vemos, empezamos a ver sus impactos desde dos ámbitos, ¿no? La primera parte de la historia nos va a reflejar lo que una mujer política que se encuentra todavía subiendo en cargos de elección popular sufre cuando un video íntimo de ella se pues propaga en las redes sociales y empieza a haber una especie de crítica hacia su persona, hacia sus derechos de la sexualidad y bueno, empieza a generarle más tipos de violencia, ¿no? Psicológica, emocional, y podemos analizar cada una de ellas. Y que realmente es algo que pasa. Claro, nadie está exenta, de hecho la serie pues nos enseña cómo esa pequeña línea entre lo público y lo privado se rompe en cualquier momento y afecta de manera directa a la víctima. Entonces, en ese sentido, nos pasa esa parte de la historia. Luego nos pasa la parte de una mujer que se dedica a trabajar en una empresa
donde de la misma manera colan un video en redes sociales y lo empiezan a distribuir entre los trabajadores de la empresa. Pero los impactos que tiene esta mujer son tan fuertes que la llevan al suicidio. Entonces, analiza también cómo este tipo de violencia digital puede llegar a generar incluso la muerte de sus víctimas, ¿no? Y empieza a relatarnos la historia que viven en paralelo ambas mujeres y sus familias y cómo esto afecta directamente a ellas y a sus familias. Y luego, además, el impacto social que tiene y cómo ellas se unen para enfrentar esta situación y poderla gestionar cada una desde la parte en la que creen más correcta, ¿no? Sin estar spoileando las series y adelantando más, la verdad es que por lo que mencionas, consejera, son temas muy fuertes. Sí. Con los que se liga la violencia. Exacto. Esta, por ejemplo, no se encuentra muy recomendada, por ejemplo, para niños, niñas, pero sí es importante analizarlo, ¿no? Y ver cómo las violencias que sufren las mujeres son estructurales y afectan en varios tipos y es importante poder combatirla, ¿no? La otra que te comentaba, que es Las cosas por limpiar, es una serie un poco menos política, se enfoca mucho en el tema del círculo de la violencia, de cómo es muy difícil para las mujeres salir de este círculo de violencia y bueno, pues parte de ello, ¿no? Y esta otra serie que también te envuelve un poco en la trama, pues te ayuda a poder analizar también los tipos de violencia, pero sobre todo la complejidad para salir de estos círculos y de cómo muchas veces la víctima primero no se da cuenta y luego cuando se da cuenta, pues a veces regresa, ¿no? Regresa a esa situación de la cual a veces logra escapar, pero luego regresa, ¿no? Y nos ayuda a las mujeres, en primer término, a no criticar, a no pues tener ese sentido crítico de muchas veces, ay, pero ahí está, ¿no? Sin el afán de hacer spoiler, pero en el común denominador de la sociedad muchas veces sucede, ¿no? Ya había salido, ya se había separado y regresó con el ex, ¿no? Entonces nos ayuda a entender que es un círculo de violencia complejo, del cual es difícil salir, pero además nos muestra el lado de cómo una mujer joven, que a lo mejor le faltan preparación de estudios, pero que además es mamá, todavía todas estas, podemos decir, cargas adicionales, las vemos de manera interseccional y vemos cómo se va haciendo todavía más complejo de acuerdo al contexto en el que vivan, de acuerdo a si tienen, por ejemplo, en la serie sale que esta mujer joven también tiene prácticamente a su cuidado a su mamá, que también es parte y viene de un círculo de violencia de muchos años, ¿no? Más ella es madre de una niña, entonces se complica el poder trabajar, el dónde vas a dejar a tu hija, a cuidarla mientras tú trabajas, pero si no trabajas entonces no tienes ingresos y entonces no sales de este círculo de violencia, ¿no? Y creo que nos ayuda a analizar de una manera muy profunda esta problemática, a entenderla y a poder definir cómo es que se puede salir de un círculo de violencia, que seguramente a veces cuando vemos este tipo de series, este tipo de películas, incluso las mismas personas, mujeres sobre todo, que están siendo víctimas de este tipo de violencia, nos ayuda a ser conscientes de ello, ¿no? Y nos ayuda tal vez a tomar decisiones que si no entramos en la plática, que si no somos críticos, pues no nos damos cuenta que incluso las pudiéramos estar viviendo. Así es, ya sabe usted, ahí está la recomendación. La película que mencionó, consejera, Las sufragistas, y luego está Intimidad, que es la otra serie. Y Las cosas por limpiar, que también es una serie. Las cosas por limpiar. Por limpiar. Para que usted pueda ver estas series y pueda después platicarlo, sobre todo para tener una conciencia y que todos como sociedad vayamos trabajando y avanzando en este tema. Consejera, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en este bloque del programa La Urna. ¿Algún mensaje que quisiera darle a las personas que nos estén viendo en torno a esta importante, muy importante fecha, 25 de noviembre? Claro que sí, Guillermo, pues esperemos que este día sea para hacer conciencia y que sobre todo nos ayude a las mujeres a actuar con sororidad, con afidamiento, para que podamos progresar, evolucionar como sociedad y generemos un mejor mundo, un mejor futuro para todas las niñas y adolescentes que vienen atrás de nosotros y que en el futuro más cercano podamos erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Muchas gracias.
Claro que sí, mil gracias. Gracias a la consejera, la esperamos pronto de regreso aquí en el programa de La Urna. La consejera Madeleine Ivette Figueroa Gámez. Vamos a una pausa, le invitamos a que no se vaya, que no le cambie. Regresamos ahorita, está usted en La Urna. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Hoy 25 de noviembre estamos hablando de la importancia que se tiene en esta conmemoración, de la lucha que se tiene, la erradicación y la necesidad que se tiene de la violencia contra la mujer y también contra las niñas. Y precisamente tenemos a alguien que conoce mucho de este tema, que es la licenciada Michelle Hernández Nambó. Ella es la titular de la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión aquí en el Instituto Electoral de Coahuila. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un placer tenerte. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Espero que pueda ser la información que se ve de aquí de utilidad para todas y todos. Sí, claro que sí, indudablemente se trabaja mucho, hace falta, lo mencionamos ahorita en el primer bloque, hace falta seguir trabajando. Se ha avanzado, pero siempre es necesario y falta mucho por hacer. Y precisamente una de las cosas que vamos a abordar el día de hoy con la licenciada Michelle es la necesidad de crear redes para tener estrategias y así poder desde varios sectores erradicar esta lucha que se tiene en contra de la violencia contra la mujer, que sin lugar a dudas es necesario que toda la sociedad participe. No es nada más las instituciones, sino que es un trabajo integral. Así es. Pues justamente las redes de apoyo surgen como una estrategia primero comunitaria o de las esferas más cercanas de las mujeres para hacer frente justamente a la violencia, porque digamos que en un contexto en el cual no tenían las mejores herramientas como por ejemplo de pruebas, de acceso a la justicia, pues la única medida que les quedaba era formar pues ahora sí que sus uniones, sus redes con otras mujeres, con sus familiares, para que en contextos de violencia ellas tuvieran a dónde acudir, con quién conversar lo que ellas estaban viviendo. Una, porque el expresar todo lo que ellas están viviendo, la violencia de la cual son víctimas, genera una sensación de paz al interior de ellas, pero también expone las causas y los contextos que ellas están viviendo, es decir, le da una perspectiva a las personas que están escuchando y que la están acompañando. Entonces, esto también es una parte importante de la creación de las redes. Además, ya cuando se empiezan a formar de manera más formal, por así decirlo, ya incluye otros mecanismos. Por ejemplo, qué vamos a hacer si sucede esto, qué vamos a hacer si sucede lo otro, crear propiamente estrategias o rutas de acción, es decir, si yo tengo que salir de la casa, si yo tengo que salir de un recinto, por ejemplo, hablando de violencia política, ¿cómo es que voy a hacer? ¿Cuál es el estatus de cosas que yo tengo que tener en cuenta para poder prevenir violencia, pero también en un caso atenderlo? Porque las redes de apoyo justamente tienen estos dos aspectos: prevención y atención de la violencia. Y estas redes se requieren de varios aspectos. Ahorita lo platicábamos antes de entrar aquí al aire de La Urna. Se requieren de diferentes elementos importantes. Por ejemplo, puede ser uno el apoyo o la red legal de cómo se va a trabajar, qué se debe de hacer en este tipo de situaciones y en este tipo de casos en materia legal. Otra es la institucional, otra es la psicológica, porque se tiene que trabajar de manera muy específica en diferentes áreas cuando una mujer es vulnerada y cuando sufre de violencia. Sí, justamente uno de los aspectos muy importantes es, primero, que si vamos a hacer la creación de red como mujer que está siendo víctima de violencia, tienes que tener a las personas cercanas, amistades, mamá, papá, hermanos, primos, todas las personas que estén más cerca de tu contexto, de tu casa, de tu trabajo, acudir con ellas para el acompañamiento pues emocional. Lo segundo es que si pudiera la mujer
asistir a alguna institución, porque en las instituciones van a recibir apoyo psicológico, que también es importante para romper círculos de violencia y para poder recibir otro tipo de atenciones como es la jurídica. En el caso de las redes en materia legal o jurídico, sí es importante también que se creen estas redes, porque vamos a saber cuáles son los rubros que se tienen que cubrir, por ejemplo, con pruebas, con hechos o incluso medidas de protección, medidas cautelares, según sea el caso, para que las mujeres puedan salir de esta violencia y hacer frente. Además, pues es muy importante que la comunicación que surja entre la mujer víctima de violencia y su equipo jurídico o quien esté llevando a cabo las riendas de sus casos, sea la comunicación muy estrecha y muy específica para que tenga un mejor resultado justamente. Y por ejemplo, en materia de violencia política quizás es algo a lo que se le ha ido apostando a través de los programas que tiene, por ejemplo, aquí el Instituto Electoral de Coahuila o las redes que se han venido implementando con la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales, la AMCE, a través de las redes de mujeres. Ahorita que platicando contigo, Michelle, me surgió por ahí una idea que creo que me gustaría abarcar. Mencionabas de la necesidad de algunas cuestiones importantes, específicamente la jurídica. Algunas mujeres probablemente no denuncien o no señalen o no demanden, el término que queramos utilizar, que son víctimas de violencia, porque dicen, oye, me va a salir muy caro pagarle a un abogado para establecer una cuestión jurídica, una demanda, una denuncia. ¿Valdría la pena crear defensorías de oficio en esta materia? Sí, desde luego. Justamente una de las necesidades que ya se ha ido abordando, por ejemplo, desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, es la necesidad de implementar una defensoría de oficio. Porque, ¿qué sucede? Precisamente muchas mujeres, sea el ámbito en el que estén, sean regidoras, síndicas, presidentas municipales, militantes, luego por las condiciones en las que se da la violencia, que es, no sé, van con, la ejerce un presidente municipal, les puede negar presupuesto o haber recortes, por ejemplo. Entonces, todo eso genera situaciones que las mujeres que reciben este tipo de violencia en el ámbito político ya tengan ciertas limitaciones, podría ser. Entonces, el hecho de que las defensorías de oficio se creen dan la oportunidad de que tengan acceso a justicia sin la necesidad de tener que pagar o incluso entrar en quizás una controversia con los equipos que están más cerca de ellas, por cuestiones de jerarquías que pudiera haber al interior de los espacios en los que están siendo víctimas de violencia. Entonces sí es una opción. Desafortunadamente nos acostumbramos a veces a vivir de una manera violenta y lo vemos como algo cotidiano cuando no lo debería de ser. Yo sé que has trabajado, que ya tienes tiempo trabajando en esta materia, en los derechos de las mujeres, entre otros sectores. Nos falta mucho todavía para seguir avanzando en esto. ¿Qué te ha tocado ver o visualizar a lo largo de esta trayectoria que tienes en esta materia de esta violencia? Cómo desafortunadamente pues se nos hace muy cotidiano y se nos hace muy normal, cosas que no debería de ser. Sí, yo creo que uno de los primeros retos que se tienen, por ejemplo, en materia de violencia política, es ir trabajando lo que es la violencia psicológica y la violencia simbólica. ¿Cuál es? Por ejemplo, la violencia simbólica es aquella que es muy mínima, son actos prácticamente imperceptibles porque los tenemos tan interiorizados, como tú dices, tan normalizados que pasan completamente desapercibidos. Por ejemplo, el hecho de decir o hablar de una mujer por su aspecto físico o por cómo viste, porque no es algo que realmente suceda con los hombres, de que, ay, mira, ve cómo viene vestido el consejero o el presidente municipal. Realmente no es algo que esté en el escrutinio público y generalmente con las mujeres que están en la política sí es algo muy usual. Por ejemplo, ha habido algunos casos a nivel senaduría donde en alguna ocasión se expuso la vestimenta de alguna senadora o el físico de alguna otra senadora
hablando de dos casos muy distintos, y cosas que no pasan realmente con los políticos que están en estos aspectos. Es un ejemplo de violencia simbólica y de cómo sí nos está haciendo falta desde el aspecto político electoral irnos enfocando a atender justamente o a deconstruir ese tipo de acciones. Desafortunadamente aquí el tiempo vuela, pero me gustaría que antes de que nos fuéramos de este programa de La Urna, sabemos que nos ven personas que se dedican mucho también y que ven y analizan mucho de lo electoral. Hay varias redes en las que las mujeres que participan en la vida activa política se pueden sumar y que trabajan en el Instituto Electoral de Coahuila. Me gustaría si nos pudieras platicar para que todas aquellas mujeres que nos están viendo en diferentes municipios, principalmente de Coahuila, que es a quien estamos enfocados en este programa, se puedan acercar para buscar precisamente ser parte de estas redes. Claro, aquí en el Instituto Electoral tenemos redes. Ahorita está activa la red de mujeres electas. Cuando es proceso electoral se activa la red de mujeres candidatas. Okay. Pero justamente la red de mujeres electas tiene el propósito de a todas aquellas regidoras, síndicas, presidentas municipales, diputadas locales, e incluso ha habido interés de diputadas federales aquí en el estado de pertenecer a las redes que tiene este instituto. ¿Por qué? Porque estas son tan importantes y han sido estructuradas por las consejerías integrantes de la comisión de tal forma que proveen capacitaciones, proveen atención a violencia política y sobre todo la visibilización de sus participaciones, que es algo muy importante. Las mujeres están participando, ya llegaron a los puestos de poder y pues hay que darle a partir de eso más visibilidad a lo que ellas hacen, a las acciones que están implementando, las agendas políticas que traen a nivel mujer, o sea, agendas de mujeres. Entonces son redes que les convienen a las mujeres que ya son electas o las que se encuentran aún en ejercicio de sus funciones, que puedan adherirse para recibir quizás una oportunidad más amplia para tener atención o para generar sus espacios seguros. Perfecto. Pues Michelle, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y haber estado en este bloque en el programa de La Urna, hoy 25 de noviembre. ¿Y algún mensaje final que quisieras comentarnos y que probablemente no te haya yo preguntado y que quisieras compartir con nuestro auditorio? Pues exteriorizarles que aquí en el Instituto Electoral de Coahuila estamos atendiendo cualquier situación de violencia política que ustedes tengan. Como primer contacto, la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión está a disposición para poder proveer orientación legal y en su caso canalizarlas para alguna atención psicológica o jurídica que exista. Entonces tengan la seguridad que el Instituto Electoral de Coahuila tiene la oportunidad y la intención de ser parte de su red de apoyo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Michelle, por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, Guillermo. No, hombre, al contrario, con todo gusto. Es una lucha que tenemos que hacer todas y todos como sociedad para erradicar de manera definitiva la violencia en contra de la mujer. Nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima edición de La Urna. Pásenla muy bien. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram, programa-radiofónico y en Twitter, laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.